Vamos a empezar con la clase. Hoy nos toca la segunda parte de comunicación. Profe García Aguirre tiene otro nombre, pero está presente. Ahí le aviso por chat. Bueno, hoy no voy a tomar lista. Vamos a hacer la clase, vamos a empezar ahora con la clase. Vamos a hacer la clase de comunicación 2, cualquier cosa queda grabada, ¿sí? Esta clase tiene dos partes, una parte de trastornos oculares y otra parte de trastornos auditivos, ¿sí? Vamos a empezar con la clase de trastornos oculares. Los trastornos oculares es algo que impacta en la vida de las personas con mucha frecuencia. Los trastornos oculares son sumamente frecuentes y la gran mayoría de las personas al menos conocen a alguien que haya tenido algún trastorno ocular o algo que le haya pasado. El principal trastorno ocular son los errores de refracción. Los errores de refracción es el principal motivo por el cual la gente usa anteojos, que uno puede ver en la práctica habitual o en la gente que conoce, ¿sí? Y son alteraciones de la visión producidas por el acortamiento o la elongación del globo ocular, que impide que el rayo de luz que viene desde el exterior se enfoque en la retina. Y esto se puede corregir con lentes. Acá tienen los más comunes, y los más comunes son miopía, hipermetropía y astigmatismo. Acá pueden ver una imagen, que la imagen tiene que llegar hasta la retina, pasa a través de un lente, ¿sí? Se da vuelta y se refleja en el globo ocular. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la imagen no se refleja correctamente en la parte donde se tiene que reflejar del globo ocular, en la mácula, ¿qué pasa? Uno, dependiendo del lugar a donde se refleje la imagen, por trastornos del globo ocular, es decir, mi globo ocular, por ejemplo, acá es muy largo, entonces, en vez de tener el tamaño que tiene que tener, es muy largo. ¿Y qué puede pasar? Como es muy largo, en vez de estarse reflejando donde corresponde, se está reflejando antes, ¿sí? Acá es muy corto y en vez de reflejarse donde corresponde, se está reflejando después. Son tres los principales errores de refracción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que varía? El globo ocular, el tamaño del globo ocular, que genera que la imagen no se refleje donde corresponde. La miopía, por ejemplo, el globo ocular es largo, la imagen se refleja antes y la persona no ve de lejos. Y todo esto se corrige con anteojos, ¿sí? O sea, uno coloca una lente por delante del globo ocular y esta lente favorece a que esta imagen se refleje donde corresponde, ¿sí? Simplemente modificando los rayos de la luz. Entonces, la miopía tiene globo ocular largo, la imagen se refleja antes y la persona no ve de lejos. La hipermetropía es al revés. El globo ocular es corto, la imagen se refleja por detrás de la mácula y la persona no ve de cerca. Y el astigmatismo es otra cosa, es diferente, no es ni una cosa ni la otra. Lo que le pasa a la persona es que tiene una visión borrosa y distorsionada de los objetos y hace que vea borroso siempre, de cerca y de lejos. ¿Sí? Estos son los tres trastornos principales y son los tres principales errores de refracción que uno puede ver en la práctica diaria. Esto es como para que más o menos sepan que existen y sepan lo que es, ¿sí? Es muy importante la detección de estas patologías, es muy importante el control, la prevención y la detección, especialmente en los chicos, ¿sí? Los chicos cuando son chicos no saben que no ven de lejos o que no ven de cerca. Una persona adulta que modifica su capacidad visual se da cuenta. Pero un chico, nada, piensa que es así. No es que de pronto sabe que no ve de lejos. Por eso son tan importantes los controles que se hacen ahora al inicio de los 6 años, antes de empezar la primaria, y que hay que ir haciendo a lo largo de la vida de los chicos para detectar justamente los errores de refracción que son bastante frecuentes. La ceguera. La ceguera es la visión disminuida, ¿sí? O sea, hay dos definiciones de ceguera. En principio lo que es ceguera propiamente dicho y lo que es visión disminuida.
La visión disminuida se refiere a una alteración visual que obliga a los pacientes a usar dispositivos, ¿sí? Anteojos, por ejemplo, y tener conductas, además de lentes de corrección, para realizar las tareas visuales. Se refiere como la mejor agudeza visual corregida. ¿A qué se refiere con esto? A que el paciente no ve con anteojos, ¿sí? O con las correcciones que correspondan. La mejor agudeza visual corregida de 20/70 o 20/200, que son diferentes escalas, pero ustedes imagínense, si ustedes se imaginan un 20/200 es que ve menos de un 10%, ¿sí? Que eso es muy poquito. Y esto siempre se refiere a luego de que la persona corrija con dispositivos, con anteojos o con lo que sea, su agudeza visual. ¿Sí? Esto es un punto a tener en cuenta. No es que la persona no ve nada, pero se pone anteojos y ve. La persona no ve nada, se pone anteojos y todavía no ve. La ceguera es la mejor agudeza visual corregida desde 20/400, que es menos de un 5%, ¿sí? Hasta la ausencia de la percepción de la luz. La percepción de la luz es lo último que se pierde. O sea, primero la persona puede ver como bultos, pero ya cuando ni siquiera ve la luz, ya es como lo más grave. Y esa es la definición clínica de ceguera absoluta, cuando la persona no se da cuenta si hay luz o no hay luz, ¿sí? Porque puede pasar que las personas se den cuenta si hay luz o no hay luz, o sea, eso también puede ser una ceguera, ¿sí? Pero la ceguera absoluta es cuando ya ni siquiera se da cuenta si hay o no hay luz. La ceguera legal, sin embargo, ya con una visión disminuida, no mayor de 20/200, un 10% en el ojo con mejor visión, corregido siempre, o cuando hay alteraciones del campo visual, ¿sí? Entonces, la ceguera legal, ya una visión disminuida es una ceguera legal. Y la ceguera legal, ¿por qué me importa la ceguera legal? Porque la ceguera legal es una discapacidad, o sea, no solo es una discapacidad, pero sino que genera que la persona tenga su certificado de discapacidad, reciba ayuda económica y un montón de cuestiones que hacen que, bueno, nada, que la persona sea considerada como ceguera legal. Las causas más frecuentes son la retinopatía diabética, la degeneración por glaucoma, esto dice glaucoma, pero es glaucoma, y las cataratas. La retinopatía diabética, estuvimos conversando un poco cuando vimos diabetes, ¿sí? Recuerden sobre la retinopatía diabética que cuando nosotros tenemos una persona que tiene diabetes, se afectan los microvasos, ¿sí? Se genera una microangiopatía porque se afectan los vasos capilares, los más chiquititos del cuerpo. Entonces, se genera una retinopatía, una microangiopatía, la retinopatía, que es una alteración de la retina producida por la diabetes y puede generar ceguera, ¿sí? Luego está la degeneración por glaucoma y las cataratas, que son las dos patologías que vamos a ver ahora. El glaucoma es un grupo de trastornos oculares que está caracterizado por el daño del nervio óptico. Nosotros tenemos, vamos a volver acá a una imagen del ojo, olvídense de la imagen, pero miren lo que es el ojo. La luz entra por acá, nosotros tenemos, o sea, en primer lugar está la primera capita, la afuera de todo es la córnea, después entra la luz que atraviesa el cristalino, que es como un lente, y después acá en el medio hay un líquido que se llama humor acuoso, ¿sí? Que es un líquido que está ahí sosteniendo la estructura del ojo. Y atrás de todo, por acá atrás, tenemos la retina, que es que son las neuronas que reciben las imágenes, que tiene una parte que es la mácula, que en la mácula es a donde tenemos mayor sensibilidad de todas las neuronas de la retina, ¿sí? Y todas esas neuronas que están acá recibiendo la imagen están conectadas con un nervio que es el nervio óptico, ¿sí? Eso a modo de recordatorio. Entonces, cuando nosotros tenemos la retinopatía diabética, se afecta la retina. Cuando tenemos el glaucoma, se afecta el nervio óptico. Y cuando tenemos las cataratas, se afecta el cristalino. Entonces,
dijimos que el glaucoma es un grupo de trastornos oculares caracterizados por el daño del nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico es un nervio, ¿sí?, que lleva toda la información de todas las neuronas que forman parte de la retina, que son las que reciben la imagen del exterior. Entonces, si nosotros tenemos daño en el nervio óptico, obviamente no van a llegar las imágenes al cerebro, ¿sí?, para que uno las pueda procesar y saber qué es lo que está viendo, digamos. En el pasado, o sea, el glaucoma históricamente fue un trastorno de la presión intraocular y lo sigue siendo. Depende un poco del ámbito en el que uno esté hablando, pero la realidad es que el trastorno de la presión intraocular sigue siendo frecuente y sigue generando neuropatía óptica. Cada vez de todas formas, cada vez es menos frecuente, puntualmente el tema de la presión intraocular elevada, y la gente se da más cuenta y se diagnostica un poco más, pero sigue existiendo. O sea, no hay ninguna duda que la presión intraocular elevada daña el nervio óptico, ¿sí?, y a la capa de fibras nerviosas, pero depende de cómo sea la presión intraocular, cuánto se dañen las cosas. Volvemos acá a una imagen. De vuelta, olvídense de la imagen de la miopía y miren el ojito. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Eso también sucede cuando sube mucho el azúcar, ¿no? Se van dañando los tejidos. Cuando sube el azúcar, lo que se produce es la retinopatía diabética, principalmente. Porque lo que se daña es la retina, ¿sí? Porque se dañan los vasitos que están acá. La retina está muy vascularizada, tiene muchos capilares. Entonces se van dañando los capilares de la retina y lo que se produce principalmente es la retinopatía diabética. Ahora tengo una foto de glaucoma acá. Acá lo puse. Acá. El glaucoma es la presión intraocular. ¿Qué pasa? Nosotros normalmente tenemos el humor acuoso, ¿sí?, que es el líquido que está dentro del ojo, que tiene que circular, ¿sí? Y tiene como un mecanismo de circulación en el cual drena y se va, o sea, no es un líquido estancado, sino que va como circulando. ¿Qué pasa? Si hay, por cualquier razón, se bloquea el líquido de drenaje, empieza a aumentar la presión adentro del ojo, ¿sí? Y esta presión empieza a aplastar las neuronas que están en la retina. Y esto de aplastar las neuronas, a las neuronas no les hace ninguna gracia y por supuesto se mueren, ¿sí? Entonces, ahí es que se empieza a dañar el nervio óptico. El grado de daño depende de cuánto aumente la presión intraocular y de cuánto tiempo se sostenga el glaucoma, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo de glaucoma. Uno son los antecedentes familiares, el otro la córnea delgada, bueno, la edad avanzada principalmente, la diabetes también, enfermedad cardiovascular, migrañas. Las miopías porque, que en realidad es no ver de lejos, porque son elongaciones del globo ocular. Entonces, cuando cambia la forma del globo ocular, es más fácil que el paciente tenga un glaucoma. ¿Por qué? Porque dijimos que se tienen que tapar los conductos, ¿sí? Traumatismos oculares o corticoides como causa muy importante. Acá en principio hay una cosa que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿sí?, que creo que es lo más importante de esta clase completa, ¿sí?, que es el concepto de ojo rojo doloroso. Si ustedes ven a una persona que tiene un ojo rojo doloroso, o sea, el ojo está rojo y a la persona le duele, ¿sí?, es una urgencia, es grave y tiene que consultar a un oftalmólogo ya. Eso es un poco el concepto que quiero que se lleven, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas patologías, cuando no se resuelven, traen daño en el nervio óptico que puede ser permanente, ¿sí? Entonces, la persona, si uno no soluciona su problema, se puede quedar ciega. Por eso es... Profe, disculpe, Sí. ¿podría repetir? ¿El ojo rojo? Uno de los conceptos más importantes de esta clase es el concepto de ojo rojo doloroso, ¿sí? O sea, el ojo rojo doloroso es una patología muy importante, es una cosa muy importante. Si nosotros vemos que la persona tiene un ojo que está rojo y le duele, ¿sí?, básicamente, lo que es una urgencia y la persona tiene que consultar a un oftalmólogo enseguida, ¿sí? Porque la persona puede llegar a perder su ojo o su visión, ¿sí?, justamente por esta patología. Profe, ¿eso sería el famoso derrame que tenemos siempre dentro del ojo, no? No, lo que vos me decís, o sea, una cosa es cuando vos ves
que el ojo, o sea, el ojo está rojo entero, y otra cosa es que veas sangre acá en la conjuntiva. Si vos ves sangre en esta parte blanca del ojo, no es nada, ¿sí? Pero eso no es un ojo rojo doloroso, aparte eso no duele tampoco. O sea, el tema es cuando el ojo está rojo, que vos lo ves rojo, y duele, ¿sí? Que ¿Se lo tampoco... puede confundir con uveitis? En realidad uno dice, bueno, o sea, sí, o sea, porque vos tenés la conjuntivitis y la uveitis, de todas formas lo tiene que ver un oftalmólogo. Si vos tenés un ojo rojo doloroso, el paciente tiene que consultar ya a un oftalmólogo, ¿sí? Nosotros, ninguno de nosotros sin equipo somos oftalmólogos, y ninguno de nosotros sin equipo tenemos la bola de cristal, ¿sí? Como para saber qué tiene el paciente y si es urgente o no. Así que ustedes ven un ojo rojo doloroso y lo mandan urgente a la guardia de oftalmología. Está clarísimo. O sea, puede ser que al final no era nada porque le dolía, no le dolía y le picaba y era una conjuntivitis y no sé qué. Sí, puede ser, perfecto. Pero también puede ser que sea un glaucoma agudo y que la persona pierda el ojo. Entonces, como nosotros no vamos a hacer el diagnóstico y no nos vamos a dar cuenta, lo mandamos al oftalmólogo. Ahora igual vamos a ver conjuntivitis en particular. Bueno, en relación a los estudios que se hacen para lo que es el glaucoma, ¿sí? Es muy importante hacer algunos estudios que los hacen los oftalmólogos, ¿sí? Son estudios súper específicos que tampoco me interesa que se sepan los nombres, sino que más o menos sepan algunas cosas que se hacen. Donde los oftalmólogos miden la presión intraocular. Estas son cosas como sumamente del especialista. Una característica en particular que tiene el ojo y un poco menos el oído, pero también, es que estos estudios los hace únicamente el oftalmólogo porque son equipos y son aparatos que no es que están en cualquier lado, ¿sí? Entonces, o sea, salvo lo que es un fondo de ojo, que es lo único que te pueden llegar a hacer en algún lugar medio estándar, el resto de los estudios te los hace un oftalmólogo. Por ese motivo, estas cosas terminan siendo muy del especialista, ¿sí? Una de las cosas es medir la presión intraocular. La presión intraocular es muy importante porque es una causa de dolor, ¿sí? Y es una causa de glaucoma. El oftalmólogo mide la presión intraocular. Después, mira cómo está el nervio óptico. ¿Por qué? Porque dijimos que el aumento de la presión intraocular daña la retina y daña el nervio óptico. Entonces el oftalmólogo se fija a ver cómo está. Luego revisa el ángulo de filtración de la cámara anterior. ¿Qué es esto? Nosotros cuando se tapa el drenaje, hay un ángulo que se forma entre las distintas cámaras de donde está el humor acuoso, ¿sí? Que ese es el ángulo que se tapa y es lo que determina el ángulo que tiene el glaucoma. Que la realidad es que tampoco me interesa que sepan los ángulos del glaucoma, pero simplemente sepan que existe. Y la perimetría es valorar los campos visuales. ¿Por qué? Porque cuando hay un trastorno de los campos visuales, lo que puede pasar es que se empieza a perder el campo visual. O sea, porque empieza como que la presión empieza a afectar las neuronas como de afuera para adentro. Entonces, lo que va pasando es que se va perdiendo el campo visual. ¿Sí? Entonces, hay varios tipos de glaucoma que nada, yo se los puse acá, de ángulo abierto, ángulo cerrado, con agudo, más crónico, con diferentes tipos de compromisos, ¿sí? No, la verdad es que, de vuelta, no me interesa que sepan la clasificación de los glaucomas, pero sí un poco este concepto. El glaucoma lo que produce es cefalea, muy importante, dolor de cabeza, produce visión borrosa, ¿sí? O sea, ustedes piensen que las neuronas, a medida que va teniendo presión intraocular, las neuronas quedan como atontadas, entonces el paciente empieza a tener visión borrosa. Puede producir náuseas y vómitos, ¿sí? Puede producir defectos en el campo visual y empieza a producir pérdida progresiva de la visión. Y el ojo, que en general es un ojo solo, no los dos ojos, es un ojo rojo doloroso. El ojo, o sea, se pone rojo, se pone todo rojo, no la conjuntiva, ¿sí? O sea, que es la parte está blanca y la parte de la piel de acá, no la conjuntiva, sino todo el ojo se pone rojo. Y doloroso, pero no duele ni pica ni rasca superficialmente, sino que duele el ojo adentro, ¿sí?
Y el ojo rojo doloroso en el 100% de los casos es una urgencia oftalmológica y hay que mandarlo a consultar, ¿sí? Al paciente tiene que ir y consultar a una guardia de oftalmología, de vuelta. Ni que se tome analgésicos, ni que espere a mañana, ni que no sé qué, que vaya y que consulte ya, porque ninguno de nosotros, con lo que nos cuenta el paciente, vamos a saber si ese paciente tiene algo que no es capaz, no era urgente, o si va a perder la visión del ojo. Entonces, los ojos son dos y hay que cuidarlos, porque para una persona perder un ojo no es gratis, ¿sí? Así que este concepto es muy importante. El ojo rojo doloroso es una urgencia. De vuelta, no importa si saben lo que es, no tiene importancia. Lo único que interesa es que sepan que el ojo rojo doloroso es grave y tiene que consultar ya. ¿Cuál es el tratamiento? Se trata de glaucoma, ¿sí? O sea, en principio se trata de prevenir que se dañe el nervio óptico, que es lo grave de la presión intraocular. Hay medicación para el glaucoma, se hacen tratamientos con láser, ¿sí? Se opera, y otra cosa que quizás hay que tener en cuenta es que muchas veces el glaucoma está relacionado con medicamentos, ¿sí? Más allá igual de su relación con medicamentos, como por ejemplo los corticoides. Los pacientes que reciben corticoides altas dosis tienen mucho más riesgo de tener glaucoma, sí, pero más allá de su relación con los medicamentos, de todas formas el glaucoma hay que arreglarlo, ¿sí? Así que necesita tratamiento específico y esto lo hacen los oftalmólogos. O sea que un poco creo que la función, nadie que no sea oftalmólogo va a tratar esto, ¿sí? Pero un poco la función del resto del personal de salud es poder detectar los ojos rojos dolorosos antes de que este ojo rojo doloroso se convierta en un ojo sin visión, ¿sí? Otra de las patologías que causa ceguera son las cataratas. ¿Alguna duda con glaucoma? No, profe, se Genial. entiende. Perfecto. Otra de las patologías importantes son las cataratas, ¿sí? Las cataratas es una patología súper frecuente, ¿sí? Que lo van a ver todo el tiempo, o sea, especialmente aumenta mucho con la edad y en la gente mayor siempre es como sumamente frecuente el tema de las cataratas. La catarata es una opacidad o nebulosidad del cristalino, o sea, el cristalino se ve como opaco, es como tratar de mirar a través de un vidrio sucio. Estas anomalías se encuentran apenas detrás de la artritis y de la cardiopatía como principal causa de discapacidad en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque disminuyen la visión, ¿sí? Y la visión es muy importante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de ceguera en el mundo, así que miren lo importantes que son. Las causas principales son el tabaco, los corticoides, la exposición al sol sin control, la diabetes y por la edad, seniles, ¿sí? Pero hay un montón de causas, ¿sí? Como que, por ejemplo, o sea, hay algunas que son asociadas al envejecimiento, donde se pierde la transparencia del cristalino, donde se agregan proteínas en el cristalino, se generan proteínas en el cristalino, y se puede acumular como un pigmento que es como amarillento, ¿sí? Porque se fragmentan las proteínas que están ahí, ¿sí? El cristalino, vamos a repasar un poquito, es acá, este es el cristalino, ¿sí? El cristalino es como el lente que está, por acá viene la luz, acá se refleja la imagen, el cristalino es como la imagen, esto que está en el medio, que actúa como lente. Ese es el cristalino. Entonces disminuye la captación del oxígeno del cristalino, ¿sí? Y bueno, lo que genera el envejecimiento es que ese cristalino se ponga más opaco y que se genere la catarata. Hay algunos trastornos oculares que están vinculados a las alteraciones del cristalino, como por ejemplo la miopía, el desprendimiento de retina, y algunos factores tóxicos como los corticoides, especialmente que se asocian a cataratas. Sí, el tabaco también es muy importante. Factores nutricionales como la obesidad, ¿sí? Factores físicos como traumatismos especialmente, o la radiación ultravioleta o los rayos X. Por eso hay un punto, por ejemplo, en relación a las cataratas con la luz solar. O sea, los lentes
O sea, los lentes de sol tienen que tener una protección de rayos ultravioletas. Los lentes que uno compra en la calle sí son negritos, pero no tienen protección contra los rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué pasa? Se dilata la pupila, o sea, la pupila se hace más grande porque está el lente que hace que no pase supuestamente el rayo de sol, pero la radiación ultravioleta pasa y el cristalino se afecta. Sí, eso es una realidad de todo y siempre por eso hay que protegerse del sol, también los ojos. Y siempre hay que usar protector solar, que vimos en Dármato por qué. Bien, y después otras enfermedades sistémicas como la diabetes y algunos otros trastornos. Así se ve una catarata. Acá les puse una imagen de un ojo donde pueden ver que esto que está acá en el fondo, que se supone que es el lente, ¿sí? Que tiene que pasar la luz por acá, y claramente si está así blanco no pasa nada por eso, y el paciente ve como un vidrio sucio. Ahora les puse una imagen de cómo se ve. ¿Sí? Este es un ojo normal donde tenemos que acá está el cristalino y acá atrás se tiene que proyectar la imagen y acá está el nervio óptico. Y si el cristalino está opaco, la imagen no pasa a ningún lado, entonces el paciente no ve nada. Mientras más opaco está el cristalino, menos ve. Esta es una visión borrosa que es indolora. Las cataratas no duelen, ¿sí? Que tiene menor sensibilidad al contraste, porque ustedes imagínense que ven a través de un vidrio sucio o que ven a través de dependiendo de la severidad de la catarata, ven el papel como el papel de calcar, o sea, uno ve a través de eso y capaz no te das cuenta el contraste, ¿sí? Y disminución de la agudeza visual, por supuesto. Las cataratas tienen una evolución, ¿sí? Que va siendo diferente dependiendo de cómo esté la catarata. A la catarata que tiene mucho tiempo se le llama catarata madura, ¿sí? Entonces una persona iría viendo así con un ojo sano y se va viendo cada vez peor a medida que la catarata va empeorando. Y la catarata va empeorando especialmente con el tiempo. Entonces, el grado de la catarata también es lo que va a afectar la calidad de vida y eso es lo que va a llevar a definir las conductas. El tratamiento son anteojos, ¿sí? Para favorecer la agudeza visual. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Acá les voy a contar 2 o 3 cositas de lo que es del tratamiento quirúrgico, porque como es una cosa tan frecuente, puede pasarles que alguna vez estén en contacto con alguna consulta o con alguna cuestión de esto. Lo que se hace en general es sacar el cristalino. O sea, ustedes vieron acá que el cristalino se puso todo blanco. Entonces lo que se hace es meter una canulita y aspirar el cristalino, ¿sí? Entonces sacan esto que está acá, entonces deja de molestar ahí en el medio. Pero ¿qué pasa? Cuando el cristalino que actúa como lente, cuando vos lo sacás, deja de actuar como lente, ¿sí? Entonces necesitas algo que actúe como lente. Entonces puedes hacer 2 cosas principalmente, ¿sí? Sacar el cristalino se llama focoemulsificación, que no importa, pero la idea es que el concepto es sacar el cristalino y después tenés que reemplazar ese cristalino que sacaste con algo, ¿sí? Entonces, o le pones anteojos a la persona y ahí reemplazas el cristalino, o existe la posibilidad de poner lentes intraoculares. O sea, en el lugar del cristalino le colocas un lente intraocular, que eso sería mejor todavía si se puede hacer. Pero si no se puede poner un lente intraocular por cualquier razón, le podés poner anteojos a la persona, ¿sí? Y ahí tenés la función de lente. Un poco el concepto es que si vos sacás la catarata, que es ese cristalino que está todo blanco, la persona va a poder ver porque no va a tener la traba de la catarata y del cristalino, y la función de lente que tiene el cristalino la reemplazás o con el lente intraocular o con anteojos, ¿sí? Esto es un poco la idea de la cirugía. Las cataratas se operan, en general se operan de a una, y es una cosa que realmente le modifica la vida a las personas. O sea, ustedes piensen que una catarata no se arregla con anteojos comunes si no lo operás. O sea, es una cosa que uno al principio capaz podés arreglar un poquito la agudeza visual o algo, pero la catarata no se soluciona. Y la persona puede llegar hasta no ver nada y si no se opera no se arregla, ¿sí? ¿Alguna duda de cataratas? Profe, yo le quería hacer una consulta. Mi abuela hace
casi un año ya se operó de las cataratas de un solo ojo, y hasta ahora sigue con tratamiento, un re dolor mal, y está re preocupada porque bueno, no se quiere operar del otro ojo. Pero le habían dicho eso lo que usted dijo, lo del intraocular, Sí. lo del lente, digamos. A veces puede pasar que las cirugías tienen complicaciones, ¿sí? O sea, eso que le pasa no es lo habitual, es una complicación de la cirugía. Claro, sí, porque le habían dicho que era normal, que era tranquila la cirugía. Claro, porque la cirugía en realidad es una cirugía que se complica en pocos pacientes y en pocos casos. Es una cirugía que a grandes rasgos no suele traer mayores complicaciones. Se ve que justo tu abuela, no sé, no puedo saber qué le pasó, pero se ve que justo tu abuela tuvo mala suerte y tuvo una complicación de la cirugía. Claro, pero justo me acordé de esto porque, bueno, le habían recomendado lo del lente intraocular. Claro, porque en general, mirá, si uno tendría que elegir, siempre es mejor tener un lente intraocular porque tenés un problema menos, ¿sí? O sea, ya está puesto el lente ahí donde corresponde. Eso siempre Claro. es bueno, pero bueno, hay casos donde no se puede o la persona, no sé, no tiene el lente, no tiene acceso o lo que sea, y se puede hacer con anteojos también. Y a las personas, aunque Buenísimo, tengan gracias. que usar anteojos, ven muchísimo mejor, ¿sí? Porque vos pensás que estabas mirando a través de un vidrio sucio y ahora con anteojos te limpiaron el vidrio, ¿sí? O sea que se ve Claro. realmente mejor. Siempre las cirugías de cataratas suelen ser buenas, ¿sí? De vuelta, lamento lo que pasó en particular con tu abuela. Sí. Gracias, buenísimo. Yo quería saber por el tema de las operaciones, ¿no? De quirúrgica y con láser, si son las mismas acá en Argentina que las que estuve viendo. ¿Cómo que las que estuviste viendo? Sí, las que estuve viendo, bueno, le comento, ¿no? La de las quirúrgicas era que le sacaba justamente por encima, le hacen un pequeño cortecito del cristal, justamente donde está manchado, y es ahí donde le tiran como un líquido, y después lo vuelven a cerrar ese cristal y se vuelve a regenerar solo para poder limpiarlo. Y la de Sí. láser, justamente con el láser también le hacen un pequeño cortecito y le dan unos descargas, pero muy mínimas, y eso hace que se regeneren las células para poder volver a limpiar. ¿Pueden ser que sea así? Sí, se hace todo en Argentina. Esas cirugías se hacen acá, cuál se hace depende del centro, pero sí, o sea, y lo que se hace es aspirar el cristalino. Se aspira todo el contenido y después es cómo se rasca una. Pero sí se hace eso. De vuelta, nosotros tampoco vamos a profundizar en cómo son las cirugías porque no va la materia, básicamente. Pero un poco la idea es que conozcan las cataratas, que sepan lo que es, ¿sí? Que es una cosa que aparte es muy frecuente y les van a preguntar mucho. ¿Saben por qué les van a preguntar? Porque cuando la gente se opera de cataratas es todo como un evento y todo el tiempo les va a pasar de cruzarse con gente que se opera de cataratas. Así que más allá de que de vuelta, esto un poco yo se los dije al principio y se los vuelvo a decir, la patología oftalmológica es muy del oftalmólogo, de ningún médico que no sea el oftalmólogo, ni de los enfermeros, ni de nadie, es muy del oftalmólogo, justamente porque nadie más participa en el diagnóstico, ni nadie más participa en nada, ¿sí? Es como que se volvió como una cosa sumamente específica. Pero todo el tiempo van a tener consultas sobre la cirugía de cataratas, me voy a operar y ahora qué hago, y sobre los anteojos y que si la persona se pone los anteojos, no se pone los anteojos. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, es que se interna un paciente. Esto, por ejemplo, es muy importante. Ustedes piensen, se interna un paciente anciano y que usa anteojos y que usa audífonos, ¿sí? Pensemos, no sé, 85 años. Se interna por cualquier patología, se interna por una neumonía en una clínica, entonces viene alguien y le saca los anteojos y los audífonos y se los guarda en la mesita de luz para que, entre comillas, esté más cómodo. Y a esta persona le puede pasar que no ve y no escucha y por esa causa, por ejemplo, se desoriente y tenga un síndrome confusional agudo, ¿sí? Entonces esas son cosas en las que uno tiene que tener cuidado, porque uno dice, bueno, a ver, la persona usa anteojos. No es lo mismo una persona que usa anteojos capaz para leer que una persona que realmente necesita los anteojos. Al que realmente necesita los anteojos, uno no se los puede sacar. Lo mismo con los audífonos, ¿sí?
O sea, uno no puede tampoco dejar a la persona sin ver o sin mirar porque les puede pasar que por esa causa, por ejemplo, un anciano se desoriente. Así que por eso un poco es muy importante ir conociendo estas patologías y todo, porque de una forma o de otra se van a ir cruzando con todo esto en sus vidas. Lo mismo con el glaucoma. En adulto mayor más que todo se ve las cataratas, ¿no? Sí, aumentan con la edad. Hay cataratas un poco más tempranas, sí, pero es menos frecuente. Con la edad aumentan y aumentan hasta casi un 50% en ancianos, ¿sí? Así que es una cosa sumamente frecuente. Después el grado depende de la persona, ¿sí? Pero es una cosa sumamente frecuente. Bien, esto se los puse por la frecuencia, ¿sí? O sea, más allá de que, o sea, un poco lo que vimos primero son las dos patologías más importantes. Pero la conjuntivitis se la puse porque es muy frecuente, ¿sí? La conjuntivitis es la enfermedad ocular más frecuente del mundo. La conjuntivitis es una enfermedad de la conjuntiva. La conjuntiva es toda la pielcita que recubre toda esta parte blanca del ojo y la parte de adentro de los párpados, ¿sí? Esa es la conjuntiva. Y es una infección de esa pielcita, ¿sí? De toda la pielcita que recubre esta parte blanca y la parte de adentro de los párpados. Y eso es lo que se pone rojo. Esta no es una patología de adentro del ojo, ¿sí? Es una patología de la conjuntiva, justamente. Entonces, lo que duele, o sea, la gente identifica todo como ojo, pero no duele el ojo adentro, duele la pielcita afuera, la conjuntiva, ¿sí? Y da como una sensación de cuerpo extraño, ardor, pica, a la gente le puede molestar la luz, ¿sí? En general es unilateral, pero se puede extender al otro ojo y contagia. Y una cosa que es muy característica es el tema del ojo pegado, ¿sí? O sea, el tema de las secreciones que se generan por los mecanismos inflamatorios, y la persona te dice me levanté con el ojo pegado, es la típica de la conjuntivitis. Y suele ser de un ojo. Ahora, si la persona se toca el ojo y se lo puede llevar al otro tranquilamente, y las conjuntivitis contagian, ¿sí? O sea que si la persona esta que tenía la conjuntivitis se fue y se tocó el ojo y tocó algo que después toca a otra persona, la otra persona se lo puede llevar al ojo también y contagiarse. Hay conjuntivitis de varios tipos, ¿sí? Pueden ser bacterianas, virales, que son las que contagian, puede ser alérgica a nada, la alérgica no contagia, o puede ser tóxica por sustancias. Yo les voy a contar, por ejemplo, una vez me pasó que yo estaba de guardia, eran las 3 de la mañana, y viene una persona a la guardia, que tenía los ojos rojos, los dos. Entonces me dice, yo digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Yo decía, ¿qué hace a las 3 de la mañana? Bueno, domingo a las 3 de la mañana, entonces me dice, porque estuve contando plata. Ah, mira vos, dije yo. Entonces yo, no sé, dije, será mafioso, no sé, parecía algo más del estilo de la mafia. Entonces dice, ¿pero qué hice? Como me ardían los ojos, me eché limón en el ojo. Limón. Y el ojo rojo, rojo como este ojo que ven acá. Entonces digo, ¿y en el otro ojo qué te pasó? Pensé que era así, y después me eché en el otro ojo. ¿Pero no te ardió? Sí, me dice, pero pensé que era así. Bueno, así que esas son las conjuntivitis del estilo tóxicas, ¿sí? Por sustancias, por ejemplo, el limón. ¿Sí? Y el té también, profe, a veces algunos se ponen té. No, el té se usa, el té es diferente. El té no genera conjuntivitis. El té no hace nada, ¿no? No, el té, ¿saben para qué se usa el té? El té tiene algún componente astringente, no se usa para la conjuntivitis, pero sí se usa para los orzuelos, pero por afuera, no meterse té adentro del ojo, ¿sí? O sea, tipo algodoncito mojado en té, no se van a echar una taza de té en el ojo, y menos que menos limón. Pero bueno, las conjuntivitis tóxicas tienen ese fundamento, o sea, es cualquier sustancia que se meta en el ojo que puede generar irritación, sí, por simplemente ser un irritante. Y el tema de las conjuntivitis... Profe, en realidad, nada, o sea, todo lo que recomiendan los oftalmólogos no es lo mismo que uno cuando tiene una herida se puede curar solo, que los ojos son muy delicados, si no se toma el control necesario, puedes perder la visión.
Exactamente. Los ojos son muy delicados y los ojos son muy importantes porque los ojos generan discapacidad. ¿Sí? A ver, cuando uno tiene una lesión en un brazo, por ejemplo, pero una lesión, no te estoy hablando de una lesión muy importante, pero vos decís, bueno, tenés una lesión pequeña en el brazo, bueno, ya se te va a curar, o sea, como que ahí no hay nada, hay piel, músculo, punto, no hay más nada. Pero el ojo es muy delicado, o sea, y perder la vista de un ojo es sumamente discapacitante, porque la visión binocular, o sea, la visión por los dos ojos, tiene un objetivo, un fundamento, y es lo que te genera profundidad en el campo de visión, por ejemplo. Entonces, podés tener muchos trastornos por ese motivo. Por eso hay que cuidar tanto los ojos. O sea, una parte de lo que yo les dije con el concepto del ojo rojo doloroso es que uno no se puede hacer cargo del ojo de otra persona. O sea, si a una persona le duele el ojo, tiene que ir y consultar ya. O sea, y punto. Y se terminó la discusión ahí, básicamente. Y tampoco es que cualquiera puede tratar cualquier lesión en el ojo, porque, o sea, no podés hacer diagnóstico, porque simplemente también tenés las herramientas, no tenés las herramientas, no tenés, o sea, las herramientas para medir nada, o sea, ¿cómo está el ojo adentro? Y no tenés idea, por más de que vos lo veas más o menos. O sea, o vos lo ves ahí rojito, no tenés idea cómo está adentro, porque no lo podés ver. Por eso es tan importante el tema de siempre mandar y que consulte y que la persona consulte y cuidar los ojos. Tenés toda la razón en lo que decís. ¿Estamos con esto? O sea, la conjuntivitis, o sea, bueno, dependiendo de la causa, se trata con gotitas, básicamente. Gotitas que tienen antibióticos y corticoides en general, para las conjuntivitis bacterianas son las más frecuentes. Después hay algunas conjuntivitis virales, que las conjuntivitis virales suelen ser un poquito más graves, ¿sí? Las alérgicas más leves y pueden ser bilaterales, y las tóxicas dependiendo del tóxico. Y esta es otra cosa que también es muy importante y se las puse por la gravedad. Pero esto no es tan frecuente, ¿sí? Se las puse porque es muy grave, pero es poco frecuente por suerte. Esta es una inflamación de los tejidos periorbitarios. O sea, no es el ojo adentro, son todos los tejidos que están alrededor, ¿sí? O sea, vean acá los párpados, todo lo que está alrededor del ojo, ¿sí? Por arriba y por abajo del ojo. Esto que ven acá, que ustedes ven, o sea, todo el ojo que parece que le pegaron, pero no es un golpe, esto está todo inflamado, ¿sí? Que son infecciones bacterianas, virales o micóticas. Se llama celulitis periorbitaria. Esta patología hay que iniciar antibióticos con urgencia y lo más frecuente es que sean bacterianas, más allá de que pueden ser virales o micóticas, pero lo más frecuente es que sean bacterianas. Y esto puede ser muy importante porque tiene complicaciones severísimas. Por eso es tan urgente, ¿sí? Y por eso es muy grave esta enfermedad. Las complicaciones severísimas es que como están en este lugar, en el ojo, tienen como vía directa al cerebro y pueden generar abscesos adentro del cerebro, ¿sí? O trombosis del seno cavernoso, que es como una vena que está dentro del cerebro que puede tener un coágulo adentro por culpa de esta infección. Y la otra cosa es que puede comprometer el nervio óptico, o sea que la persona se puede quedar sin visión en un ojo. El tratamiento es con antibióticos, la persona se interna y se trata con antibióticos endovenosos. Es un cuadro, por suerte poco frecuente, pero es un cuadro muy, muy, muy grave. Por eso es que siempre, de vuelta, yo lo que siempre les recomiendo es que, o sea, ustedes cualquier lesión del ojo que vean, que la persona vaya al oftalmólogo ya. Eso es un poco la idea para la vida, ¿sí? Especialmente cuando duele. Después el resto de las cosas uno las puede manejar con tiempo, ¿sí? Porque todo el resto de las cosas, lo que son los errores de refracción, las cataratas, esas cuestiones no duelen. Entonces eso uno tiene más tiempo para manejarlo. Pero cuando el ojo duele es porque hay que arreglarlo rápido, ¿sí? Eso es un concepto súper importante. Bien, ¿estamos con los ojos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro? ¿Esto está claro? ¿Se entiende, no? Sí, está que claro. los ojos son graves. Ojo doloroso es grave, ¿sí? O sea, y el ojo rojo doloroso es una urgencia de verdad. O sea, es como el concepto, el super concepto que se tienen que llevar. O sea, uno es el ojo rojo doloroso, el otro es la celulitis periorbitaria como una urgencia también, que esto en realidad
el paciente se interna y hay que tratarlo y ponerle antibióticos endovenosos, o sea, hay todo un montonazo y vos decís, bueno, pero esto es sumamente grave. Profe, Sí. Sí. el último que pasó, el último caso, estuvo mi nene cuando tenía 3 años y nunca lo dejaron internado. Por una celulitis prioritaria. Antibiótico, sí. Pero lo habrán Y él controlado lo tuvo un montón. muchísimo tiempo. Pero lo habrán controlado mucho igual. Sí, sí, yo tenía que ¿por ir qué se cada da la semana al celulitis? hospital. Uy, perdón. Sí. No, estaba hablando la compañera. A mí Por me habían eso. dicho que tenía como unos piojitos en las pestañas y eso le fue tomando, se le cruzaba de un ojo a otro. O sea, yo estuve muchísimo tiempo con tratamiento con mi nene. Pero capaz era Y otra le cosa. había tomado toda la cara, todo. Sí, de una cosa se le complicó a otra, era terrible. Pero parecía primero un orzuelo y así fue creciendo hasta que le tomó toda la cara, infecciones terribles. Si no lo en general, si no lo vas a internar es porque pensás que lo podés controlar mucho, ¿sí? O sea, de vuelta, todas estas cosas que yo digo son a grandes rasgos. Después cada uno, cada paciente, cada persona es cada persona, ¿sí? Pero en general, o sea, si no lo vas a internar, lo vas a controlar y te habrán hecho ir 1000 veces. Sí, todas las semanas tenía que ir. O sea, esta no es una patología que vos le das un antibiótico y andate a tu casa y no vengas más. Esto no funciona así. Eso es lo único que sí te puedo decir. No, sí, estuve todas las semanas, no sé cuánto tiempo, ya perdí la noción, pero... Y muchísimas cremitas con antibióticos, pastillas, pastillas no, jarabe será, pero gasté un montón también. Claro, por eso. Y eso se da periódicamente en los chicos, porque después yo jamás vi a nadie y hasta que lo veo ahora. Es poco frecuente, es muy poco frecuente, por suerte. O sea, no. Yo le había sacado fotos porque era impresionante como él tenía, y cada persona que lo veía como que se asustaba un poco. Claro. Pero después se me perdieron las fotos. Y ahora lo vi después de tanto tiempo y es feo y lloraba mucho mi hijo de dolor. Te puede pasar, la verdad que, a ver, por suerte es poco frecuente, porque realmente como es un cuadro grave y puede tener muchas complicaciones, la verdad que hay patologías que por suerte son poco frecuentes. Sí, menos mal. Menos mal, tal cual. Después, ¿alguien más iba a preguntar algo? Sí, profe, yo quería preguntar cuáles eran las causas, qué era lo que producía esto en el ojo. La compañera dijo que le dijo que eran unos piojitos en el ojo. No sé muy bien a qué se refería con eso. Son infecciones bacterianas, virales o micóticas por hongos, ¿sí? Lo más frecuente es bacterias. Son por infecciones bacterianas, no me interesa que sepan los microorganismos, pero sí que son infecciones bacterianas y se tratan con antibióticos. O sea, se da que cuando el nene toca algo, se mete la mano en el ojo, se puede producir esto. No es tan fácil. No es tan fácil porque, a ver, si vos pensás el nene toca algo y se mete la mano en el ojo, todos los chicos tendrían estas cosas y no las tienen. O sea, nosotros tenemos un sistema de inmunidad, ¿sí? Que es nuestra inmunidad innata, que nos defiende de todas las bacterias y todo que uno puede tener. O sea, tanto la piel como las mucosas, o sea, toda la piel que tenemos en la cara, en las mucosas, en los ojos y todo, tienen como un montón de mecanismos de defensa, ¿sí? O sea, en general esto suele pasar con pacientes que tienen, o sea, tiene que haber alguna lesión, alguna predisposición, algo más para que se produzca, algún factor del paciente, ¿sí? O sea, porque si no, a ver, cualquier chico que juega en una plaza, después se mete la mano en el ojo, o sea, o nada, o sea, los chicos nunca vieron chicos comiendo tierra y arena y jugando con las manos hechas un desastre, o sea, nada, no se enferman todos los chicos y no es tan frecuente, ¿sí? O sea, para que la persona tenga una infección de este estilo, en general hay alguna cosa de base, o alguna lesión que tenga, o sea, si vos me decís, por ejemplo, la persona que tiene muchas infecciones en el ojo, orzuelos, por ejemplo, y vos decís, bueno, tenés un orzuelo, otro, bueno, te puede pasar que algún orzuelo se termine complicando. Pero, o sea, en general son casos muy seleccionados, esto es bastante poco frecuente.
Y no es frecuente que un chico se meta una mano sucia en el ojo. Eso es muy frecuente. Te diría que son todos Sí, los eso es chicos. verdad, es muy frecuente. Te diría que el 100% de los chicos alguna vez, o sea, una mano que haya tocado, no sé, el piso y después el ojo, eso le hicieron todos los chicos en su vida. Por eso tenemos la inmunidad innata, que nos defiende de esas cosas, si no estaríamos todos muertos. Bueno, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra duda de oftalmo, la parte de los ojos? No, profe. Bueno, genial. No, Pasamos a profe. los oídos. Esta clase es cortita, por suerte. Después de esta clase nos queda la otra, que es la parte de movilidad, y tenemos una parte de la sección de lo que es aparato reproductivo. Y después vamos a hacer un repaso y terminamos la materia. Falta poquito. Bien, trastornos auditivos, ¿sí? Acá les puse una imagen, que este es el oído, o sea, acá tenemos la oreja, ¿sí? Que es el pabellón auricular. Acá tenemos el conducto auditivo, ¿sí? Que es el conducto auditivo que lleva hasta la membrana timpánica, que es la parte que nos define entre el oído externo y el oído medio. El oído externo es hasta el tímpano, ¿sí? Hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica está comunicada con el oído interno por unos huesecillos, ¿sí? Son como unos huesitos, mini huesitos, que se llaman estribo, yunque y martillo, que forman el oído medio, ¿sí? Que esto está comunicado por la trompa de Eustaquio con los senos paranasales. El oído interno, ¿sí? Es la cóclea y los canales semicirculares, que es la parte donde están los nervios que procesan el sonido. ¿Qué pasa? El sonido viene por acá, ¿sí? Por las dos orejas, los huesecillos como que lo trasladan hasta una membrana que está acá, que hace que se mueva un líquido que está acá adentro, y en base a los movimientos de ese líquido es que se transmiten los sonidos, básicamente. Entonces tenemos que diferenciar las patologías por oído externo, oído medio y oído interno, porque claramente no es lo mismo, ¿sí? O sea, de acá para acá es oído externo, esto es oído medio y esto es oído interno, ¿sí? Vamos a ver primero patologías del oído externo. El oído externo, cuando uno quiere evaluar el tema de la parte del oído, nosotros tenemos dos oídos, ¿sí? El hecho de tener dos oídos y nuestro pabellón auricular sirve para lograr detectar de dónde viene el sonido, ¿sí? O sea, por eso necesitamos tener nuestros dos oídos. Y perder un oído también es grave, ¿sí? Porque no sabríamos de dónde vienen los sonidos, básicamente. Hay una de las formas más frecuentes de mirar el oído es con este aparatito que es un otoscopio, ¿sí? Que vos miras por acá, este aparato tiene una luz y ves adentro cómo está esto, ¿sí? El conducto auditivo y el tímpano. Hasta acá ves con el otoscopio, ¿sí? El resto no lo ves con el otoscopio. Entonces, cuando vos mirás por el otoscopio, vas viendo todo como un conducto, ¿sí? Como si fuese, vas viendo todo redondo, un conducto, como si fuese esto, ¿sí? Hasta que ves esta membrana que es el tímpano. Y esto que ven acá es a donde se apoyan los huesitos, que dijimos que estaban en el oído medio. O sea, de acá para adentro es el oído medio. Lo que tiene que pasar normalmente es que este conducto auditivo esté limpio, ¿sí? Pero pueden pasar varias cosas. Una de las cosas que es muy frecuente y que yo lo puse acá porque es una cosa que pasa en adultos mayores y que puede ser una causa de pérdida de la audición, es la impactación del cerumen. Es muy frecuente que la persona tenga un tapón de cera, llamado coloquialmente, ¿sí? Y que por eso no escuche. Y como eso es frecuente, lo puse para que sepan, porque es una de las causas de hipoacusia, ¿sí? Por causas del oído externo. Y acá les puse, por ejemplo, cómo se ve el oído si hay un tapón de cera, ¿sí? O sea, lo que se ve es, en vez de ver esto blanquito, no llegas a ver la membrana y ves una pelota de cera, ¿sí? También pueden pasar que la presencia de cuerpos extraños, ¿sí? O que se mete un bicho, por ejemplo, los bichos en el oído son bastante frecuentes también. Que a la persona se le mete un bicho y acá, en vez de ver un tapón de cera, no sé, ves una mosca. La otitis externa
es la infección del conducto auditivo. Nosotros tenemos la oreja, el conducto auditivo, y lo que se inflama es el conducto auditivo. Estas son las otitis de los chicos de la pileta, sí, básicamente. Pero le puede pasar a cualquier persona. Si nosotros tenemos una otitis externa, a la persona le duele el oído del lado de afuera, no tiene fiebre porque es una infección externa. Si vos le tirás el pabellón de la oreja le duele, y si vos mirás el oído externo lo ves así, o sea, se ve todo inflamado cuando vos tratás de mirar con el otoscopio por acá. A veces se puede llegar a ver el tímpano, otras veces no, porque si vos ves esto, cuando tratás de mirar por el otoscopio, está todo inflamado y es una otitis externa, ¿sí? Y esto se trata con gotitas, ¿sí? No se trata con antibióticos, la persona no tiene fiebre y es la típica de la pileta, el verano, los chicos y la colonia, ¿sí? Distinto es cuando tenemos el oído medio, ¿sí? En el oído medio tenemos una cavidad, ¿sí? Que acá la vemos, que tiene acá una membrana y acá otra, o sea que esta es una cavidad que normalmente adentro tiene aire, ¿sí? O sea, acá adentro normalmente no hay líquido, no tiene por qué haber líquido en este espacio, ¿sí? Y tenemos los huesitos que están sostenidos en el aire, ¿sí? Que están agarraditos a las paredes, pero están sostenidos en el aire y sostenidos por las membranas también, que son los que transmiten el sonido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una otitis media, ¿sí? Que es la diferencia entre la otitis media y la otitis externa, es una patología que ocurre frecuentemente en niños, es una infección aguda del oído medio, ¿sí? Ya no es del oído externo como vimos antes, es de este espacio que está acá, ¿sí? No de acá, sino de acá, de este espacio de acá, que es el oído medio. ¿Qué pasa? Se llena ese espacio de pus. Entonces, los microorganismos son, en general son bacterias, ¿sí? Les puse algunas, el streptococo, el neumococo, ¿sí? El Haemophilus influenza o la moraxella. Y tiene relación con las infecciones de las vías respiratorias altas y de la sinusitis, por ejemplo, o de las infecciones de la hipertrofia de las adenoides, ¿sí? O a veces tiene relación con alguna reacción alérgica, y esto ocurre porque está la trompa de Eustaquio, ¿sí? Que la trompa de Eustaquio es la comunicación con los senos paranasales. Entonces, ¿qué pasa? Se junta pus en el oído medio, ¿sí? Se junta pus en esa cavidad, entonces la persona no escucha de ese oído en general porque la conducción está afectada. ¿Por qué? Porque esos huesitos que normalmente estaban en el aire, ahora están metidos en el agua, en el pus, sería propiamente dicho, pero en una sustancia que es diferente, ¿sí? Por ello es que no pueden conducir y no se escucha. Acá tienen una imagen, esto es cómo se ve la membrana timpánica. Si ustedes ven esta membrana timpánica con respecto a la otra, pueden ver que acá, como que se trasluce del otro lado de la membrana el pus, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Excelente. Bien, entonces, acá están conectados los huesitos y del otro lado se supone que hay aire, pero vos ves y no hay aire, ¿sí? Hay pus. Pero, y el oído externo está bien, ¿sí? Esto es una otitis media. La otitis media cursa con fiebre, ¿sí? Es una patología que es más grave, ya la persona tiene fiebre, ¿sí? Tiene como una cuestión más sistémica, más de todo el cuerpo, suele tener fiebre alta, ¿sí? Y esto ya requiere tratamiento con antibióticos. Entonces, suele ser de un lado solo, ¿sí? Es raro que sea de los dos lados, eso en general no pasa. A veces puede pasar que la membrana del tímpano se rompa sola, ¿sí? Se agujeree sola y empieza a tener secreción. Empieza a tener secreción por su tímpano, ¿sí? O sea, todo el pus que estaba adentro porque se perforó la membrana. Esto es más grave. En algunos casos a veces se realiza una incisión y se drena, pero son los menos. En general se trata con antibióticos. Y después puede pasar que el paciente tenga fiebre y que pérdida auditiva, que no escuche bien por esto que dijimos antes, porque la persona claramente no va a escuchar bien si tiene un pus entre el medio de sus huesitos del oído, ¿sí? Y esto que dijimos recién, el conducto auditivo externo está normal. No el tímpano, porque el tímpano vas a ver el pus del otro lado,
pero en el conducto auditivo no lo vas a ver inflamado, ¿sí? Porque la otitis está en otro lado. La membrana se encuentra eritematosa, a menudo protruye, ¿sí? Y dolor con el movimiento de la oreja, que eso es bastante más característico de la otitis externa, ¿sí? Pero en la otitis media también. El tratamiento es con antibióticos, ¿sí? En algunos casos se hace tratamiento quirúrgico, pero en la mayoría de los casos se tratan con antibióticos, ¿sí? Con antibióticos del estilo amoxiclavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico, y con eso suelen resolver. Y vamos a ver una sola cosita del oído interno. ¿Estamos con la otitis? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Genial. Profe, una pregunta. Sí. Yo vi una otitis aguda en un nene y la pus caía como si fuese líquido ya, pero era mucha la cantidad. Claro. ¿Y qué le pasa? Después del 80% ¿Qué le pasó de la audición. ¿Y qué le pasó al tímpano entonces? En este chico. Él tuvo meningitis aguda, sobrevivió a la meningitis, pero el tímpano estalló, dijo el médico en ese momento. Exactamente. El chico se le perforó el tímpano y vos pensás que había pus en esta cavidad, ¿sí? Estaba lleno de pus. Pero el pus primero empujaba el tímpano para afuera hasta que se rompió, y cuando se rompió el tímpano empieza a caer pus por la oreja, ¿sí? Pero lo más asombroso es que yo vi cuando lo limpiaban. Claro, sí, bueno, eso es como complejo. Ellos no metían un cotonete, hacían como un cotonete gigante era. Ay, pobre chico. Y él no le dolía, pero entraba, no sé, como 10 centímetros adentro del oído. Pobrecito, sí, no, o sea, esas cosas a veces o sea, nada. Pero en general no duele, pero sí, un poco tenés que limpiar el pus. Esto, o sea, el oído medio no es muy grande este espacio, ¿sí? O sea, lo que pasa es que, bueno, el oído externo cuando vos lo limpiás, o sea, mide un par de centímetros, unos centímetros, como que yo te diga, no sé, 4 o 5, y es como un poco impresionante a veces cuando metes cosas por ahí. Pero sí, tal cual. Y las otitis se relacionan con la meningitis. Es una de las... Lo último porque primero lo limpiaba el médico, pero después ya lo limpiaban en enfermería y era pus con sangre. Claro. Y sí, porque vos pensás que aparte este espacio no está preparado para estar comunicado con el exterior. O sea, más allá de que hay gente que vive sin membrana timpánica, pero este espacio no está preparado para estar afuera, ¿sí? Para eso está la membrana, para protegerlo. Es un espacio que se supone que está más... ¿Y era normal ¿Es normal? ¿Y era normal que le pusieran un tapón de gasas? Claro, porque vos querés proteger este espacio. Sí. Vos pensás que, de vuelta, este espacio no está para estar afuera. O sea, no debería estar en contacto. Entonces, hasta que se cure y cicatriza y todo, sí. Evidentemente, igual tuvo es un poco impresionante cuando uno lo ve. Sí, tuvo un cuadro muy grave este chico en particular, ¿sí? O sea, la mayoría de las otitis medias resuelven sin tanto problema. Pero sí es cierto que hay muchas otitis que terminan en meningitis, o meningitis que dan otitis, o como quieras, porque está todo pegado. Entonces puede tener complicaciones importantes. La verdad es que una otitis que no se trata puede volverse muy, muy grave. Las otitis medias son muy importantes y pueden ser muy graves. De todas formas, la amplia mayoría de las otitis resuelven con antibióticos, ¿sí? Pero bueno, siempre hay casos que no. Sí. Profe, una compañera le hizo una pregunta en el chat, la compañera Magali Herrera. Ah, no la vi, espera porque el chat yo no lo veo cuando comparto pantalla, espera. Ay, ¿alguien la tiene a mano? Profe. ¿Qué pasa con la membrana timpánica una vez que se perfora? Queda perforada. Queda así, nada. Se perfora, se perforó. La membrana timpánica no se reconstruye. Pero sí. Cuando son chiquitos se reconstruye.
el tímpano, la membrana timpánica o no, porque a mí me pasó con mi nena que tenía 2 años y se rompió el tímpano con un hisopo. No, pero Y íbamos cada 2 días me acuerdo al Posada, que ahí la veía ay, no me sale. La controlaban cada 2 días y me decían que ¿El no le tenía otorrino puede ser, profe, o no? el otorrino. el otorrino. Que no le iban a dar medicamentos, ni gotitas, ni nada, porque al tener todo así al descubierto, no se tenía que mojar y no le tenía que entrar nada de nada en el oído. Y cada 2 días me hacían ir a controlarla. Así estuve como por un mes. Cuando son chiquitos, sí. Cuando el agujerito es chiquitito se puede llegar a pegar, o cuando es así traumático como ese, sí. Si el agujero es muy grande y la persona realmente se rompió mucho el tema del tímpano, no se termina de reconstruir, muchos tímpanos quedan perforados. ¿Sí? Pero si es chiquito, y especialmente traumático, sí. Sí. Uno de los totes no está ahí. No escuchen, perdón, no te entendí nada, perdón. Repetime, por favor. No escuché nada, no sé si me estaba hablando. No, profe, creo que es el micrófono de Machado. Sí, nada. Profe, Bueno, y una consulta. Sí. Con el tímpano ya perforado, ¿viste? No se reconstruye, dijo, ¿no? No. ¿Y la audición cómo sería? ¿Sería una audición no normal? Depende de qué tan perforado esté, si está y dónde hayan quedado los huesitos, ¿sí? A veces se puede llegar a perder la audición 100%, otras veces la persona tiene un agujerito y escucha igual. Y a veces se tiene que cuidar un poco de que no le entre agua y algunas cuestiones de ese estilo, pero nada. Pero depende de qué tanto se haya destruido. El oído también, es como el ojo, es otra cosa que hay que cuidar mucho, porque son estructuras muy delicadas y tenemos dos. ¿Sí? Así que son otras estructuras que hay que cuidar mucho. Si uno tuviese que reemplazar los huesitos, existe una cirugía de reemplazar los huesitos, ¿sí? Pero en general, cuando el problema empieza, o sea, depende siempre de dónde esté el daño y cómo quede la audición. Pero sí, en general uno siempre tendría que tratar de que las cosas no se rompan. Si la perforación es chiquita y no afecta, por ejemplo, el lugar a donde apoyan los huesitos, en general se deja así y no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, genial. Y vamos a ver, este es el último tema de hoy, que es la cinetosis, ¿sí? Esto se los puse en realidad por lo frecuente, ¿sí? Un poco el concepto es que estas son las patologías del oído medio. Nosotros cuando tenemos acá en el oído interno, cuando tenemos el oído interno, nosotros tenemos unas neuronas, ¿sí? Acá en estos, adentro de la cóclea, ¿sí? Están las neuronas, que son las que transmiten el sonido, ¿sí? Hay neuronas que transmiten el sonido. Y en los canales semicirculares también hay como un líquido, ¿sí? Hay como unas piedritas que se llaman otolitos, que hacen que las neuronas, o sea, se vayan activando o desactivando y transmiten el sonido y la sensación de equilibrio, ¿sí? Que va por el nervio vestibular, el nervio facial y el nervio auditivo. Por este motivo transmiten equilibrio y transmiten la audición, ¿sí? Que es un poco lo que se intenta con esto. Bien. Hay síndromes, sí, o sea, uno es la cinetosis, que se refieren al equilibrio, que se caracterizan por vértigo, que como habíamos visto cuando vimos neuro, el vértigo es como la sensación que todo da vueltas, ¿sí? Como que una persona está quieta, pero como que las cosas le dan vueltas, ¿sí? Y pueden generar, o sea, la cinetosis en particular se genera por el movimiento constante, como si fuese un barco, por ejemplo, o un auto, la gente que se marea en el barco, especialmente un barco que se mueve mucho, bueno, esas personas que se marean se llama cinetosis.
Pero hay otra patología que es igual, pero se llama enfermedad de Meniere y pasa, por ejemplo, por movimientos bruscos, ¿sí? Cuando la persona realiza un movimiento brusco, especialmente movimientos bruscos de la cabeza, o de pronto mira para arriba, puede tener esos mismos mareos, ¿sí? Sin necesidad de estar en un barco. Y son iguales, ¿sí? O sea, solamente que se llaman distinto porque uno es por el barco, por el movimiento, ¿sí? Y el otro es por un movimiento brusco, se llama enfermedad de Meniere. El síndrome es, o sea, sudoración, palidez, puede pasarle náuseas, vómitos, ¿sí? Y esto es por mucho estímulo del vestíbulo, ¿sí? Que son estos canales semicirculares que vimos acá, esto, ¿sí? Que es la parte del equilibrio, ¿sí? Y esto se trata con medicamentos de tipo antihistamínicos, ¿sí? O sea, el diphenhidrinato, que es el Dramamine, que capaz lo conocen. Y después hay otra droga que también se usa que se llama betahistina, que son esas dos cosas que se usan principalmente para esto. Entonces, un poco el concepto que yo quiero que se lleven de todo esto es que hay mareos y vértigo especialmente, o sea, esa sensación de vértigo donde las cosas dan vueltas, que puede venir del oído interno. Del oído interno por alteración del vestíbulo, ¿sí? De los canales semicirculares y de los otolitos que están adentro del vestíbulo. Esto es un poco trastornos del equilibrio por culpa del oído, ¿sí? Y después, o sea, bueno, y el otro punto es cuando hay alteraciones en el oído interno del estilo coclear, y los trastornos de la cóclea, ya la persona en general no escucha, nosotros no los vamos a ver porque son sumamente específicos, ¿sí? Pero bueno, nada, sepan que existen. ¿Dudas? No, profe. Ninguna, profe. Genial. Bueno, entonces nada, genial. Nos vemos la próxima. Hoy no les voy a tomar lista, porque no. Así que hoy no vamos a tomar lista, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Más o menos a esta hora, que vamos a ver, tenemos para ver dolor y alteraciones de la movilidad la semana que viene. Bueno.